Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. En este momento vamos a abordar en qué condiciones está el sector hospitalario venezolano. Para que tengan una idea, entre el mes de enero y julio de este año 2024, el monitoreo realizado por la Encuesta Nacional de Hospitales arrojó que el costo de los insumos básicos para poder ingresar a un quirófano en Venezuela suma un total de $103, mientras que para cubrir, por ejemplo, los requerimientos de un parto normal asciende a $228, es decir, más de 65 salarios mínimos. Pero para hablar justamente acerca de esta realidad en nuestro país, tenemos con nosotros al doctor Jaime Lorenzo. Él es coordinador nacional de esta ONG Médicos Unidos por Venezuela. Doctor, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, mi querida amiga. Un saludo a ti y a tu equipo de producción porque hizo milagros para que hoy jueves nos pudiéramos conectar. Esto ha sido un parto. Sí, doctor, yo lo sé. Agradezco de antemano que nos pueda acompañar porque he visto que han compartido esta información tan valiosa y quisiera que usted mismo calificara en qué condiciones se encuentra el sistema hospitalario venezolano, porque hemos visto sinónimos así como radiografía de una situación en crisis, una crítica situación este año 2024, pero usted que lo vive allí de primera mano quisiera que nos hablara de cuál es la situación. Bueno, lo primero hay que, creo que en la última entrevista que sostuvimos, yo les decía a ustedes que en Venezuela la salud pública está indirectamente privatizada. Y la encuesta nacional de hospitales, que la realizan nuestros compañeros médicos por la salud, ratifica y pone en blanco y negro esa información. Definitivamente en Venezuela, para que una persona pueda diagnosticarse su enfermedad o tratarse su enfermedad, tiene que recurrir al gasto de bolsillo, que no es más que meter la mano en el bolsillo de su cartera o el bolsillo de su pantalón para pagar las cosas mínimas para poder ser atendido. Y eso es lo que está poniendo en evidencia la encuesta nacional de hospitales, que le puso números a una realidad y números que pueden ser, y veremos entre poco algunas personas quizás hablando y sermoneando sobre lo que dice la encuesta. Pues la encuesta es eso, es colocarle blanco y negro una situación que se vive desde hace un buen tiempo, en donde el ciudadano común, el ciudadano que forma parte de ese 90% de ciudadanos que no pueden pagar una póliza de HCM o pagar directamente en una clínica privada y tienen que recurrir a los hospitales o a los servicios de atención pública de diferentes hospitales y ambulatorios, tienen que meter la mano en el bolsillo y pagar. Y esto es lo que demuestra la encuesta, es eso. Quizás muchos puedan pontificar que el primer costo de $104 es pequeño, pero eso es lo más básico que pueda pedirse un paciente para que pueda entrar a quirófano, como son la indumentaria del personal, el gasto de tapabocas, guantes, eso es lo más sencillo, porque entrar en Honduras, como incluso se hizo, lo Claro. hicieron en el costo del parto, ahí podemos ver, por eso es una diferencia de casi 150, $160. Pero esa es la realidad, ese es el costo y esas listas las están recibiendo nuestros ciudadanos en todos los hospitales del país, o mejor dicho, en el 97% de los hospitales del país están recibiendo nuestros pacientes en este momento una lista por la deficiencia en la no dotación de manera adecuada y en suficiente cantidad de nuestros hospitales. Doctor, hay muchas personas que tienen que pasar meses o incluso años para poder ser operados porque no disponen de los recursos. Me llama la atención la cifra de los pocos quirófanos que están activos en este momento en los hospitales de Venezuela. Quisiera que profundizara en este tema. Ahí es algo ahí entran dos grandes variables. La primera, la obsolescencia o el tiempo de uso que tienen los equipos que no han sido renovados o que no se le ha hecho el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para mantener equipos de tecnología intermedia, porque debemos recordar que tenemos un retraso en la tecnología, pero son equipos que si se hubiese mantenido, realizado una política de mantenimiento adecuado, podrían estar funcionando como pueden estar funcionando en cualquier clínica del país. El otro gran punto es que tienes los problemas de infraestructura y de servicio, porque la energía eléctrica, con la falla que estamos sintiendo, e incluso los cambios de voltaje, esos equipos son muy sensibles a esos cambios y se dañan. Y la otra gran situación es
la dotación de materiales y medicamentos, y el tercer punto, porque me acabo de dar cuenta que son tres en este tipo de funcionamiento de un quirófano, es el recurso humano. En la medida que sigamos teniendo esa migración forzada, muchos establecimientos no pueden dar respuesta y no pueden aperturar los quirófanos. O sea que nuestros quirófanos, nuestra realidad quirúrgica en Venezuela, la deficiencia de ese casi más de un 50% de quirófanos que no están operativos se deben a tres cosas: o falta de equipos, o falta o daño en la estructura, o los recursos humanos que son ya deficientes por la migración forzada. Ese panorama nos dice a nosotros, si hay un 90% de población que no puede accesar al sector privado y tiene que ir al público, y tú le mermas el 50% de respuesta a los pacientes quirúrgicos, ya te darás cuenta que las listas de espera de pacientes, o el tiempo de espera sumado al tiempo de que el paciente logre, primero, tener un diagnóstico adecuado, y segundo, tener los recursos monetarios suficientes para adquirir los materiales necesarios para resuelto su problema quirúrgico, e incluso el tiempo que esté hospitalizado, porque esa es otra cosa. El paciente puede comprar, o el familiar comprará lo que necesita operarse, pero después de operado necesita ciertos medicamentos que se lo van a pedir casi seguro, o en como la misma lo plantea la encuesta, te corra con la suerte de entrar en ese grupo de pacientes que logró accesar a ese porcentaje de materiales que están en las áreas de hospitalización de nuestros hospitales. Ahora vamos poco a poco. Antes de llegar al pabellón, todo el viacrucis que tiene que pasar el paciente, desde los exámenes previos que debe realizarse para obtener un diagnóstico hasta los exámenes preoperatorios. Todo eso tiene que acudir a lo que son servicios privados para poder avanzar en esa consulta con el médico. En efecto, y voy a darte cifras que dan los propios gremios que corresponden a esa área. Por ejemplo, el gremio de bioanalistas desde hace mucho tiempo está haciendo insistencia en la precariedad de cómo ellos están atendiendo a los pacientes. Es decir, que ellos hablan de que hay más de un 70% de los servicios de laboratorio que están funcionando de manera inadecuada por falta de reactivos, y en algunos casos por falta de agua, algunos casos con las fluctuaciones de corriente o la falta de recursos humanos. Si tiene un 70% de merma de laboratorio, ya tú sabes que hay un grupo de pacientes que van a tener que recurrir al laboratorio del sector privado para hacerse los estudios de diagnóstico o de seguimiento de una enfermedad. En la parte de radiología podemos hablar tranquilamente, y eso lo recoge la encuesta nacional de hospitales, un alto porcentaje de servicios de tomografía y resonancia que están inoperativos desde hace mucho tiempo, porque su daño se debió al no tener un mantenimiento adecuado, tanto preventivo como correctivo. Y esos pacientes que ameritan estudios especializados más allá de un eco, más allá de una placa simple de abdomen o de tórax, esos pacientes de tomografía y resonancia, mientras consiguen el dinero y van al privado, otra demora más. Y si hay que hacer una citología o una biopsia para ubicar claramente cuál es el grado de daño que puede estar produciendo la lesión que tenga el paciente, ese es otro estudio que los servicios de anatomía patológica de nuestros centros también no tienen la capacidad para dar respuesta. Entonces, en sinfín, si te pones a ver todo lo que es la cadena de diagnóstico de una enfermedad o de seguimiento de la enfermedad, está comprometida y no puede dar respuesta al ciudadano. Y lamentablemente, los otros que nos formamos en un sistema que le daba respuesta, no al 100%, porque había problemas, pero por lo menos se garantizaba que el paciente tuviese un alto porcentaje de respuesta en nuestros centros sin acudir al privado. Eso no está ocurriendo en los actuales momentos. Ahora, doctor, ¿qué pasa con esas personas que llegan a una emergencia con un caso grave, producto, por ejemplo, de un accidente de tránsito, o alguien que llega con un infarto? ¿De qué manera es atendido si en el momento dice no tengo recursos económicos? Mira, el gran problema, y esto es algo que debemos tener muy claro, en la emergencia vas a tener unos recursos humanos que ya la palabra de héroes no creo que ya no vale la pena ni nombrarla, sino que una capacidad de respuesta a la gente para evitar que el daño que produce la enfermedad, ya sea un traumatismo por accidente o el infarto, tratar de minimizar en la medida de lo posible y darle una respuesta para estabilizar ese paciente, que es lo que hacemos en la emergencia,
y rogar a Dios que en la dotación que se consiga en la emergencia de ese hospital estén los medicamentos necesarios para coadyuvar en el caso del infarto, parar el daño que se produce a nivel del corazón o en su defecto en el paciente politraumatizado, estabilizarlo y dejar en las mejores condiciones posibles para tomar dos grandes decisiones, o referirlo a otro centro o resolverlo nosotros en ese hospital si hay cierta cantidad mínima de recursos, porque hay que tener muy claro, el jugar a Dios no es nuestra función es darle respuesta a la gente y dar una respuesta que sea siempre evitando mayor daño. Y eso es lo que nuestros recursos humanos desde hace un buen tiempo, mi querido amigo, lo están haciendo con las uñas y yo no sé si ya podemos decir que les quedarán uñas a mis colegas y compañeros y al personal sanitario en general que tenga una emergencia, pero eso es lo que se hace, evitar la muerte y lamentablemente han ocurrido ciertos eventos y son entendibles porque el familiar que acompaña a una persona que esté gravemente enferma está angustiado, está desesperado, pero no es culpa del personal sanitario que está en la emergencia el no poder atender por falta de recursos o falta de cosas. Y en la medida de lo posible que lo permitan, se le pide al familiar para que adquiera ciertos insumos, porque hay una cosa que hay que, y ojalá ustedes pudieran visualizarlo, en la inmensa mayoría de nuestros hospitales se ha creado una posibilidad, vamos a llamarlo emprendimiento, para utilizar las palabras actuales, enfrente a nuestros establecimientos una serie de locales que tienen materiales que lo ponen a la venta y funcionan 24 horas, 365 días del año. Eso es la otra alternativa que tiene la persona, pero aquí volvemos a que tienen que recurrir al gasto de bolsillo, a sacar dinero de su bolsillo para hacer algo que nosotros lo podemos hacer si tuviésemos la dotación adecuada y se cumpliese con una política adecuada de dotación de los establecimientos. Vamos a hablar, doctor, de cómo se puede, no vamos a decir garantizar la vida, porque ustedes no lo pueden garantizar, pero cómo se puede proveer salud en medio de todos estos desafíos, porque mucha gente dirá, bueno, qué indolente ese médico que no nos ayuda estando en una emergencia, pero ¿cómo se puede resolver y enfrentar una situación de emergencia cuando no tienen los insumos básicos? Mira, aquí lo primero y lo más importante, y ha sido parte de este cantar que todas las organizaciones de derechos humanos y los compañeros de Médicos por la Salud y nosotros como Médicos Unidos de Venezuela, lo hemos venido diciendo, salud, educación y alimentación no pueden estar en la discusión ideológico-política. Porque nosotros, a mí me llega, a cualquier colega nuestro, cualquier compañero del equipo sanitario, a una emergencia, nos llega cualquier paciente independientemente de credo, raza, pertenencia ideológica o lo que sea. Porque nuestra función es atender a ese que viene con problemas o que viene solicitando ayuda. Y ante esa situación, el criterio lógico o la lógica nos dice que para atender a los ciudadanos tiene que crearse un plan político, y cuando digo político, no ideológico partidista, sino de políticas de salud para garantizar la dotación en cantidad y de manera periódica de nuestros establecimientos y lograr un funcionamiento adecuado, porque el paciente no es el culpable de las fallas que se tengan. El paciente cualquiera, de cualquier rango social, género, color de piel o inclusive el pensamiento religioso o ideológico, él va a ir al establecimiento buscando el apoyo. Y ahí está el personal sanitario que nos formamos en estas universidades autónomas para dar la respuesta, pero llega el momento en que es casi imposible, y se lo voy a decir, uno que fue formado para dar respuesta, para hacer lo imposible por un paciente, es demasiado frustrante. Y a mí, que tengo un poquito el pelo más blanco que muchos de mis muchachos que tienen el color de ese pelo que yo tuve en una época castaño y largo, esos muchachos su frustración es mayor, porque nuestras universidades le dieron ejemplos, le dieron criterios, le dieron alguna información para dedicarse a atender al paciente. Y se encuentran con esta situación de no poder cumplir con lo que le dicta su formación y sus estudios, y los ejemplos dados buenos y malos de algunos grandes profesores o profesores no tan grandes, pero no darle la respuesta al paciente no es fácil y es frustración. Y lo peor que puede existir en un país, una cohorte de profesionales frustrados por no poder hacer por lo que se formaron.
Doctor, hablando de estas encuestas que hemos estado refiriendo desde el inicio de la entrevista, veía que 4 de cada 10 quirófanos en los hospitales de Venezuela, solo 4 están operativos. En base a eso, ¿cuáles son las variables que tienen una incidencia en quién califica para ser operado o no? Porque tenemos muchos testimonios de personas que requieren de una operación, que han estado esperando por meses, que han pedido dinero prestado para poderse hacer los exámenes y se les vence en ese camino, en ese proceso, esperando la aprobación. Ahorita hemos venido observando, y esto es aparte de la encuesta, de que en muchos centros lo que se conocía como el plan quirúrgico, que era competencia del servicio tratante, y cuando hablo del servicio tratante de cirugía, urología, otorrino, cualquiera de los servicios quirúrgicos, eran lo que hacían el plan quirúrgico de la semana para el grupo de pacientes, y ese era el mecanismo. Pero ha llegado un momento que el número de pacientes sobrepasa la capacidad de respuesta. Y estamos observando en algunos centros que las direcciones de los hospitales han asumido el rol de construir ese plan quirúrgico. Pero el problema de un plan quirúrgico de esas dimensiones es que tú puedes programar un paciente, pero resulta y acontece que cuando por fin en tu plan, en tu planificación, baja, el paciente le toca el día de mañana y cuando ingresa se dan cuenta que todos los exámenes se vencieron porque la espera o ese tiempo tan largo de espera para poder ser operado lo regresa y lo vuelve a ese paciente quizás hasta un punto cero de reiniciar todas las cosas. E incluso en algunos momentos, y esto lo sé por discusiones que ha habido en algunos hospitales, y cuando hablo de discusiones no digo de peleas, sino Sí, sí. conversar entre servicios para tratar de disminuir lo que es la norma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un examen de laboratorio que se hizo en el mes de hace 3 meses atrás, las variaciones de ese examen pueden ser muy importantes o quizás no existan. Entonces se trata de negociar para que entre los servicios competentes que tienen que ver en eso, tratar de hacer un poquito la vista gorda, pero ojo, al hacer eso también incumplimos con nuestro deber de llevar al paciente en las mejores condiciones. Pero es que el Claro, pero desespero que ustedes están sentimos finalmente es tratando de tremendo. evitar daños colaterales, ¿no? Correcto, y eso es algo que entonces ese paciente que lamentablemente se le venció todo, vuelve a comenzar de cero y la lista sigue aumentando y la respuesta es muy poca porque si de 10 tienes 4, tu capacidad para operar 10 pacientes se quedó disminuida a 4 y te sobran 6 y cada semana o cada día ese sobrante se va sumando. Es decir, estamos en un círculo vicioso que la única manera de darle respuesta es con una política de dotación, reparación o cambio de algunos equipos y reformulándonos todo nuestro sistema para darle respuesta a la gente. Porque aquí hay que pensar en ese ciudadano que está quizás viendo este programa o está en un momento, en este momento, recibiendo la noticia que sus exámenes se vencieron y que tiene que comenzar de cero. Eso no es justo. Y no es justo para ningún ciudadano en Venezuela ni en ningún otro país. Doctor, ¿qué pasa cuando ustedes entran al quirófano y el caso se complica? Es decir, entra una mujer embarazada y de pronto no es un parto normal, sino que se tiene que recurrir a una cesárea, o entra una persona que va a ser operada y se dan cuenta en el proceso que tiene un cáncer, por ejemplo. ¿Cuáles son los protocolos para una persona que comienza con un presupuesto y luego ese presupuesto, bueno, va aumentando? Bueno, el gran problema ahí es que entra toda la capacidad de inventiva que tiene nuestro personal sanitario. Y cuando digo inventiva, la capacidad para, en las peores condiciones, evitar que el daño sea mayor. Por ejemplo, ese caso de ese paciente que era un parto programado y que lamentablemente pasa a convertirse en una cesárea, tú vas a ver como nuestros compañeros, los obstetras, los anestesiólogos, el personal de enfermería, hace de tripas corazón y se lleva a la conclusión feliz porque aquí hay que tener muy claro, en ese momento el compromiso no es un paciente, son dos, madre e hijo. Y nuestra función primordial es defender la vida. Y tú ves como mis compañeros y ese equipo sanitario que está en ese servicio de sala de parto, quirófano obstétrico, da la respuesta tratando de llevar y hacer el menor daño. Hay momentos que se logra, otros momentos no se logra, pero es nuestra función con lo que tenemos hacer
y ahí mente esa capacidad de crear que tiene el hombre, el ser humano, de con la experiencia y la práctica buscar mecanismos para dar respuesta. El igual es en cualquier actuación quirúrgica. Por suerte, nuestros cirujanos tienen la formación necesaria, el nivel necesario para resolver problemas, pero ojo, la resolución que tenga que llevar consigo ciertos materiales que no estén, a veces tenemos que utilizar materiales o en el caso de la sutura, suturas que quizás no sean adecuadas, pero resolvemos el problema. Ese es el gran punto y es por eso la gran diferencia de que quizás el daño no sea tan evidente a la luz del público. Pero lo que ocurre en los quirófanos solamente lo sabemos la gente que está dentro del área quirúrgica. Doctor, recuerdo que antes existían como algunos programas sociales que contemplaban algunas alcaldías en Venezuela que brindaban este tipo de apoyo médico, digamos, de recursos, de donaciones para poder asumir estos gastos médicos. ¿Existe algún tipo de apoyo del Estado o de ONG o la empresa privada cuando el paciente debe llevar sus propios insumos pero no cuenta con los recursos? Todavía hasta observamos algunas oficinas de alcaldías, gobernaciones y del nivel central, del gobierno central, que ayudan a algunos pacientes, pero esa capacidad de ayuda que tenía en un momento dado, por ejemplo, con marcapasos, los kits para hacer la hemodinamia o equipos para neurocirugía o materiales de ese tipo, tampoco es como era en otras épocas que había una abundancia, había una respuesta hacia la gente. Eso también hemos visto que ha disminuido porque también la capacidad de esas organizaciones o de esos entes, ya sea centralizados o descentralizados, no tienen la capacidad o tienen presupuestos ajustados por muchos años. Y eso también les crea un otro nudo gordiano a nuestros pacientes y a los ciudadanos en general. ¿Qué opciones tienen entonces las personas, sobre todo aquellas que están en el interior del país o en sitios remotos, para poder contar con un servicio de asistencia en un hospital, cuando vemos que en el 91% de los centros de salud pública en el país le piden insumos? Es decir, si ya se logra la atención, ¿cómo la persona puede sanarse de una operación, por ejemplo, si no cuenta con un antibiótico o no cuenta con los recursos necesarios para darle continuidad a ese tratamiento? Realmente me pides una respuesta difícil y dura por una sencilla razón. Ojalá tuviéramos nosotros la capacidad de tener incidencia en las decisiones de política de salud pública en Venezuela. Pero lamentablemente pareciera que tuviéramos llamado a un teléfono ocupado que nadie responde. Sí, El es punto triste. es el siguiente. Es necesario que se entienda que la necesidad del ciudadano tiene que privar por encima. Y ese ciudadano que acabas de nombrar, ya sea en el interior de la República o en las mismas ciudades capitales, que hay un cinturón de marginalidad alrededor, Sí. también tienen problemas, quizás tengan más facilidades, pero no es tan fácil. Es tener en cuenta que ese ciudadano que está en un hospital, ya sea un médico, un enfermero, un bioanalista, un nutricionista, un obrero, son tan ciudadanos como ellos y ojalá pudiéramos darle la respuesta que ellos quieren recibir o necesitan recibir. Pero lamentablemente no somos los culpables de lo que está ocurriendo, no somos los culpables de esta situación y aquí lo que quiere es tener una alta dosis de esperanza, una alta dosis de positividad y en la medida de lo posible todos alzar nuestra voz para que a quienes tienen que tomar las decisiones, ya sea de un lado o del otro, entiendan que el problema de salud, la enfermedad, la educación y la alimentación del ciudadano debe salir de la diatriba político-partidista. Según su experiencia, ¿cuáles serían esas prioridades? ¿Qué se necesita para recuperar la salud pública venezolana? Uy, lo primero es tener claro que debes tener la gente con la preparación necesaria y con la experticia necesaria para darle respuesta a la cantidad de problemas que hay. Tienes que contar con especialistas en vacunas, con especialistas en el área quirúrgica, con especialistas en enfermedades crónicas. Tienes que hacer un gran concurso de gente que primero sean buenos especialistas con un buen nivel de formación y experticia y la otra cosa que piensen como ciudadanos para lograr dar respuesta a la inmensa cantidad de problemas que existen en el sistema de salud, porque estamos hablando hoy de hospitales, pero nos quedamos en la atención de todos, pero si empezamos a buscar cada uno de las aristas que tiene la atención en un hospital, te darás cuenta que el monstruo es enorme y la complejidad del daño y de los problemas es muy alta.
Doctor, a veces nos quedamos sin palabras, ¿no? Cuando nos topamos de frente con estas realidades, yo lo viví en Maracaibo con mi papá. Vi como una persona al lado estuvo a punto de perder la pierna si no hubiese sido por mi hermana que le dio ese dinero extra que requería, tan solo para comprar un antibiótico. Da mucha frustración, da mucha impotencia ver las vidas que se pierden por este motivo. En el caso de ustedes como médicos, hemos sido testigos de cuántos médicos exitosos, grandes profesionales venezolanos están aportando, pero desde otras latitudes fuera de Venezuela. ¿Qué es lo que hace que un médico con toda esta experiencia y formación persista en nuestro país? Lo primero, y aquí te voy a hablar a modo personal, Ujú. yo la fuerza la recibo todas las mañanas. Cuando me levanto y veo a una jovencita que se está preparando a ir al liceo, que tiene 17 años y ella necesita tener un futuro. Y ese futuro es responsabilidad de nosotros, los pelitos blancos y de otras edades, de conseguir y construir ese futuro para nuestras juventudes, para que no se vayan del país. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa es mi formación como profesional, como médico, fue muy clara y muy precisa, porque al tomar la decisión de estudiar medicina, tomé una decisión de vida de entregarme en cuerpo y alma en lo que creo y lo que amo, que en este caso es tengo la dualidad de la cirugía y la salud pública como formación que tengo. Estas son las razones que me impulsan a mantenerme. Pero no creas, más de una vez he pensado que si ya ha llegado el momento de pensar ir a otras latitudes a tratar de ayudar a mi país desde lejos. Pero es una realidad que por lo pronto no la tengo muy en primera línea. Ese mensaje, hoy es Día de Acción de Gracias y bueno, siempre debemos encontrar esos motivos para agradecer. Ese mensaje para todas las personas, esos venezolanos que nos están viendo, esos ciudadanos que todos los días hacen su mayor esfuerzo para salir adelante y en oportunidades se sienten vulnerables ante una situación de salud. Y bueno, siempre uno cuenta con su médico amigo, esos médicos venezolanos que atienden hasta la madrugada. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que siguen creyendo en Venezuela? El mensaje es que debemos recordar que Venezuela es hermosa. Venezuela tiene a la gente más bella del mundo y tiene a los profesionales del mayor nivel de formación que podamos tener. Y no es porque lo digamos, porque lo sabemos, sino que ha sido ratificado por todos los países donde esta migración forzada de profesionales de salud está presente, y sabemos muy bien que no los van a dejar regresar a Venezuela porque han convertido y han cambiado la forma de ver de ser atendido por profesionales con alto sentimiento humano y de solidaridad. Hemos visto estos titulares que califican la situación y dicen, por ejemplo, Venezuela, radiografía de un país en crisis en cuanto a su sistema hospitalario. ¿Usted cree que Venezuela a nivel de salud ha estado peor que en este momento? No tengo memoria de un momento tan difícil como este. Realmente no. Y estamos hablando, yo estoy en el área de hospital y de la salud desde que era estudiante de los últimos años en la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Estoy metido en un hospital y no recuerdo haber visto una situación como esta, porque incluso como bachiller, estando en el hospital Ricardo Vaquero González, periférico de Catia, un niño que ameritaba un estudio súper sofisticado en aquel momento, la propia dirección del hospital buscó los mecanismos para que se hiciera el estudio en el privado de ese niño y se logró hacer el diagnóstico y una solución acertada del problema de ese niño. O sea, te pongo un ejemplo de cuando yo era bachiller. A estas alturas, eso no lo hemos vuelto a ver hace mucho tiempo. Doctor, un mensaje positivo para esa Venezuela de cambio, para esa Venezuela posible, para esa Venezuela que muchos de nosotros soñamos. El mensaje es que lo importante es que somos venezolanos, que somos ciudadanos, que creemos en este país y que estamos acá y tenemos las fortalezas de continuar y la fuerza diaria para poder decir soy un venezolano, o mejor dicho, como dice nuestra organización, estoy orgulloso de ser venezolano. Así es, rescató eso. Con ese gentilicio nos despedimos por el día de hoy y sobre todo ese sentido de resiliencia que tenemos los venezolanos en cualquier parte del mundo. Gracias, doctor, por su tiempo, por sus palabras, Gracias, por mi amiga. mostrarnos la Cuídense, por realidad favor. interna de los hospitales en nuestro país. Buen día para usted. Buen día, igualmente. Cuídate.
Seguimos en contacto, doctor. Era el doctor Jaime Lorenzo, justamente hablándonos en representación de esta ONG Médicos Unidos por Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese con nosotros.